vez más a este sitio, amigos, hermanos. En el video anterior habíamos quedado con el libro de Daniel. Yo allí le decía que Daniel no profetizó para el tiempo del fin. Daniel profetizó para el padecimiento que iba a tener su pueblo. Así que vamos a hacer un repaso del video anterior para poder seguir avanzando en el libro de Revelaciones. Vencido el rey de Persia, de Macedonia, y las legiones romanas entran definitivamente en toda Grecia. Y el imperio romano es el que Daniel ve que destruye la ciudad y el templo de Jehová. Y es lo que ocurrió, así que no tiene sentido de... pues esa historia todos la sabemos. Solo un resumen vamos a hacer. Vamos a leer la historia. La caída del imperio de Persia fue en el año 168 a.C. Es el macho cabrío que Daniel se refiere en el capítulo 8. Es vencido por las legiones romanas en toda Grecia. En Atenas el puerto de Delos cae y la batalla definitiva Sinocéfalo en el año 197 a.C. fue el fin del dominio macedonio. En la época de Jesús, ustedes saben que el Imperio Romano había adoptado a Jerusalén como una provincia de Roma. Y en esa época fue cuando vino nuestro Señor Jesús. Luego que Jesús termina su ministerio, por eso él en un pasaje de las Escrituras, de los Evangelios, dice que vendrían muchos en su nombre. En el libro de los Hechos podemos comprobar lo que Jesús decía acerca de que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Pero él aconsejaba no hacerle caso, porque así como el relámpago nace del oriente y se pierde en el occidente, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y esto lo podemos corroborar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el versículo 34. Vamos a ver allí que Gamaliel hace mención acerca de algunos que se habían levantado, que decían que era el Mesías, el Rey de Israel. Vamos a leer ese capítulo del libro de los Hechos, ese versículo. Luego que Pedro es llevado ante los sumos sacerdotes y los ancianos de Israel, aparece un personaje como Gamaliel. Y está en el capítulo 34. Y dice así: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres, dejadlos, porque si es este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Bien, a esto se refería Jesús cuando le decía a sus discípulos que luego de que la partida de él iban a venir muchos en su nombre diciendo que él era el Mesías. Y Jesús aconsejaba no hacerle caso. Trayendo a la memoria todo lo que Daniel dijo que iba a pasar, porque Daniel dice que las 70 semanas de Daniel iban a haber 7 semanas más 62 semanas. Y luego de esas 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. Y esos son 483 años. 483 años iban a pasar de la visión de Daniel para que el Mesías sea sacrificado. De Grecia iba a venir otro imperio, estaba profetizando Daniel. Para ir terminando con el libro de Daniel. Entonces el Imperio Romano fue quien destruyó el templo y cumplió la profecía que se le mostraba a Daniel. Y ese reino permanecería por 1450 años, dicen los historiadores. Pero el Imperio Romano cae muchos años antes. Sobrevive hasta esa época los últimos príncipes que no tenían fuerza, así que se desvaneció el Imperio Romano. Y hasta allí profetiza Daniel, luego dice Daniel que iba a venir la abominación asoladora. Por eso vamos a pasar al libro de Revelaciones, porque allí continúa las visiones y el tiempo del fin están en Revelación. El tiempo del fin está en Revelación. Entonces no tiene sentido de que entremos en el libro de Daniel y queramos ver cosas que Daniel no vio. ¿Y quién cumplió la última parte de la obra? ¿Y quién reveló la última parte de la obra? Jesús mismo. Jesús mismo vino a Juan en Revelación. Y vamos a pasar directamente al libro de Revelaciones. Bueno, el libro de las Revelaciones, en el concilio de Nicea, Constantino, en el 330 de nuestra era, Constantino dejó de lado el libro de Revelaciones. No lo consideró importante para las escrituras que él les convenía. Por eso yo siempre digo que tenemos que despojarnos de las culturas griegas, romanas, babilónicas, porque han permanecido hasta nuestra época. Por eso Daniel se le muestra que luego de ese tiempo iba a venir la abominación asoladora. Palabra que es ensuciada, palabra de Dios que es ensuciada. Porque la palabra de Dios es eterna y no puede ser modificada, no tiene sombra de variación. Y luego de ese periodo que Daniel ve que comienza la abominación asoladora, a Daniel se le termina la visión. Le dice que cierre las palabras porque es el tiempo del fin. Y no se le permite ni ver. Quizás se le permitió ver, pero a Daniel no se le permitió escribirlas. Entonces, si no se le permitió escribirla, no tenemos que ya volver a los libros de Daniel y creer que Daniel vio el tiempo del fin. Si Daniel hubiera visto el tiempo del fin, ¿por qué no hubiera habido necesidad de que el mismísimo Señor Jesús se le presentara a Juan? Y vamos a ver qué nos dice el libro de Revelaciones, porque el libro de Revelaciones es para nuestra época, para nuestros días. No solamente Jesús le relata a partir del tiempo de Daniel, sino que Jesús retrae la historia del mismísimo Edén. Jesús le cuenta toda la historia a Juan en Revelaciones. Desde que el hombre fue puesto en la tierra, desde allí comienza el libro de Revelaciones. Porque allí tenemos los siete tiempos. 7 sellos son 7 tiempos. 7 tiempos.
la historia completa. Allí en los 7 tiempos está la historia completa del ser humano aquí en la tierra. Vamos a ir al libro de Revelación. Vamos a hacer un resumen de lo que el libro de Revelaciones nos quiere decir. Voy a tomar para este video, para este mensaje, la versión israelita nazarena. Son unos varones que creen en nuestro Señor Jesús, que ya Jesús ya vino, el Mesías ya vino. En el capítulo 1 de Revelaciones entonces estábamos, versión israelita nazarena, revelación de Jesús el Mesías que Elohim le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero a su siervo Yohanan. Yohanan es Juan, para nosotros es Juan, para ellos es Yohanan. Y acá verán que los escritos griegos confundieron la palabra ángel con mensajero. Una cosa es ángel, ángel enviado por Dios, y otra cosa es mensajero. Mensajeros son los hombres, y eso se ha confundido. Entonces aquí verán que no es ningún ángel que envió Jesús a comunicar el libro del Apocalipsis o Revelaciones. No, él vino personalmente a su siervo Juan en visión y le mostró todas las cosas que habían sucedido, que estaban sucediendo y que luego de ello iban a suceder. Le mostró toda la historia, lo que ves, lo que es y lo que será. Entonces Jesús no mandó a ningún ángel, Jesús mandó a su mensajero, y su mensajero era Juan. Así como Baruch escribió las revelaciones de Jeremías, así Juan escribiría la revelación de nuestro Señor Jesús. Segundo versículo. Este ha dado testimonio, se refiere a Juan. Yo voy a ir introduciendo para que ustedes lo vayan entendiendo. Porque lo voy a hacer muy sencillo, no voy a traer un lenguaje sencillo para que todos lo entiendan. Cuando se refiere a se refiere a Juan. Da testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Jesús el Mesías, de todo lo que ha visto. En el versículo 3, feliz el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Eso le decía Jesús a Juan. Versículo 4. Juan, a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es, y era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de parte de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó un reino de sacerdotes para Jehová su Padre, a él sea la gloria, el dominio para siempre, jamás, amén. Miré que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aun los que lo traspasaron, todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él, sí, amén. Yo soy el Aleph y la Tau, yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová Elohim, el que es y el que era y que será, el Sadaí. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús,
estaba en la isla llamada Pasma por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Josué, de Jesús. Yo estuve en inspiración en el día de Jehová y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, cuando dice, voy a ir introduciendo para que ustedes vayan entendiendo a qué se refiere. Hay una disputa entre nuestros hermanos. Uno dice que el día del Señor es el día domingo y otros dicen que es el día sábado. Pero acá es muy claro, Juan al escribir, yo estuve por inspiración en el día de Jehová. El día de Jehová ustedes saben que es el día de reposo, el día sábado. No hay ninguna controversia en las escrituras, porque dice que era el día de Jehová. ¿Y cuál era el día de Jehová? El día de reposo, el día de sábado. Porque ellos lo siguieron guardando. Porque eran judíos, y eso es el mandamiento que Dios le dio del Sinaí, era para siempre. Era para siempre. Entonces, el día del Señor no es el día del domingo, sino es el día sábado. Queda muy claro en el libro de Apocalipsis, Revelaciones, que el día del Señor es el día sábado. Que dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 comunidades, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me di vuelta para ver la voz del que me hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Ese personaje es Jesús, el Mesías, el juez, el rey. Todo lo que nos quiere decir el libro de Revelaciones es que se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo para el humano. Ahora ya Jesús le da la revelación y ahora Jesús ya no es el siervo sufriente ni el profeta que vino en tiempo de sus discípulos. Ya se acabó el tiempo para el humano. Eso nos quiere decir el libro de Revelaciones para resumir todo. O se hace como yo, dice el Señor, o se hace como yo. Y el que no recibirá la vara que Él trae, porque Él ya no vino como un siervo sufriente, sino que ya se le revela a Juan como el juez justo. Y ya no hay más tiempo. Eso es lo que nos quiere decir todo el libro de Revelaciones. Nos demuestra que Jesús es el postrero. Es el primero y es el último. Y ya no va a venir nadie más. Ya Jesús vino como el profeta y como el siervo sufriente a sus discípulos, a su pueblo, y su pueblo no lo reconoció. Ahora a Juan se le muestra el verdadero Jesús, el verdadero juez, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Así vio la luz Pablo. Pablo, cuando Jesús se le presenta y le hace comprender que estaba equivocado. Pablo se sabía todas las escrituras, pero no había comprendido. Y acá en este pueblo, en las épocas nuestras, en el tiempo nuestro, hay muchos que se saben todas las escrituras, pero hay cosas que no han comprendido. Así como no comprendieron los fariseos en época de Jesús, así hay muchos hermanos que hay cosas que no comprenden.
creen saberse todas las escrituras y todas las cosas, y hay cosas que son rebeldes y no quieren comprender lo que es comprensible. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Y qué va a ser el juez justo? El rey que se sentará sobre el trono de David. El que vive, estuve muerto, pero mirá que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y de la fosa. Esta versión está en un lenguaje sencillo, ¿eh? Está en un lenguaje sencillo porque está hecho para nuestra época. Así que escriba las cosas que has visto y las que están sucediendo y las que van a suceder después de esta. El versículo 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, son los mensajeros de las 7 comunidades. Y los 7 candeleros son las 7 comunidades. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Escribe al mensajero. ¿El mensajero quién era? Entonces el mensajero era la estrella. La estrella, recuerden que a nosotros, a los mensajeros, se les llama también estrella. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, en las congregaciones. Candeleros son las congregaciones. Hay que ir recordando las palabras anteriores. ¿Qué era un candelero? Eran las congregaciones o lo que hoy denominamos iglesias. Y en todos los mensajes, voy a hacer un resumen. En todos los mensajes hay cosas que Jesús odia. Odia, odia y odia. Son las obras de los nicolaitas. Yo conozco, primero comienza con que Él nos conoce a todos. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, nos dice en los 7 mensajes. Y los 7 mensajes nos incorpora todo el tiempo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados, apóstoles, y no lo son, sino que lo has hallado mentiroso. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo tengo. Ninguna congregación es perfecta, ninguna, Jesús mismo lo está diciendo. Sin embargo, porque todos los mensajes que entregó, sin embargo, siempre falta algo. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, de lo contrario yo vendré a ti y te quitaré tu candelero. Conmoveré tu candelero, conmoveré tu iglesia. Eso les quiere decir este mensaje para nosotros, para todos los mensajes. A cada congregación le cabe la palabra. Pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Es muy claro Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén, de Elohim, de Dios, de Jehová. Vamos a detenernos aquí en esto que acaba, en el primer mensaje que acaba de darnos nuestro Señor Jesús a la comunidad de Efeso, pero que también son para nosotros, para nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios no tiene sombra de variación. Y la palabra que sale de la boca de Dios
no tiene fecha de vencimiento, es para toda nuestra vida. Y acá dice algo importante, que aborreces la doctrina de los Nicolaitas, o la obra de los Nicolaitas. ¿Y qué es Nicolaitas? ¿Cuál es la doctrina de los Nicolaitas, o la enseñanza? En una palabra sería Nicolaitas, devorador del pueblo, o conquistador del pueblo. Eso quiere decir esto. Vamos a estudiar qué significa esto, porque Jesús a sus discípulos le hace mención acerca de esto. Entonces podemos decir, podemos ir para saber qué es Nicolaitas. Recuerden que cuando Israel pide un rey, y el juez, en ese tiempo Israel estaba gobernado por jueces, y en la época de Samuel, el pueblo pide rey como otras naciones. Entonces Dios le dice, no te han desechado a ti, Samuel, no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces ve y dile todo lo que le va a hacer el rey, que ustedes elijan. Todos los reyes ejercen la doctrina de los Nicolaitas. Y todos aquellos líderes de cualquier congregación que quieran estar sobre el resto de sus hermanos son Nicolaitas. Porque el que quiera hacerse más grande sea el siervo. Así como Jesús vino a hacerse el siervo sufriente. Eso le quiere decir. Para que ustedes lo entiendan, vamos a ver qué iba a ser el rey que ellos iban a elegir. Lo que a Samuel se le revela. En Samuel capítulo 8, versículo 11. Samuel capítulo 8, versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrarán para sí jefe de miles y jefe de cincuentena. Los pondrá a sí mismo que hagan su campo y sieguen su mies, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomarán los mejores de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos harán su obra. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: ido cada uno a vuestra ciudad. Entonces esa es la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina es devorador del pueblo, conquistador del pueblo. Y a nivel espiritual, hoy cuántas asambleas hay con esta doctrina de los Nicolaitas. Que está el que tiene trajecito, y discúlpenme que sea duro con esto, pero la palabra de Dios es así, es dura, y será para quien sea. ¿Cuántos líderes que se ponen los trajecitos, andan en avión, tienen sus jacuzzis, y están sobre todos los hermanos, los más bajitos,
los del pueblo, los de más bajo, y viven de ellos. Viven de ellos. Y Jesús odia y odia y odia esas enseñanzas y odia a los nicolaitas. Entonces, hermano, amigo, escuchen la voz del Rey, del juez justo, porque Jesús azotará a todos ellos, y especialmente a los nicolaitas. Y no está hablando, el Señor no está hablando para los reyes de la tierra o los príncipes de la tierra, no, está hablando para los que somos espirituales, que hemos creído en Él. Entonces, el que quiera estar más arriba de su hermano, que sea siervo, que sirva, que sea el más humilde. Entre más alto, debe ser más humilde. Y no hay posicionamiento. Vamos a ir a ver qué le dice Jesús mismo a sus discípulos antes que Él partiera. Escuche mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi jovencita, todas aquellas personas que quieren seguir al Mesías. Para nosotros es la palabra, porque no le está hablando a los príncipes de la tierra. Y si nosotros queremos pertenecer al reino de Jesús, tenemos que hacerle caso y tenemos que escuchar a nuestro Rey. En el capítulo 22 del libro de Lucas, versículo 24, escuchen. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, trae a la memoria lo que Dios le dijo a Samuel. Recuerden que no te han desechado a ti, le dice a Samuel. No te han desechado a ti, Samuel, no te preocupes. Y Jesús trae a la memoria las palabras que Dios le dio a Samuel. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué gran promesa le hizo Jesús. Por eso ustedes allí ven en el Apocalipsis, porque vamos a ir introduciendo enseñanzas a medida que avancemos. El video no va a ser tan largo, vamos a hacerlo entre 30 y 40 minutos. Vamos a ir introduciendo enseñanza, porque el que hable debe enseñar. Entonces, dice que ellos juzgarán las tribus de Israel. Vean que allí Jesús le muestra a Juan, le hace escribir a Juan, Jesús, porque el que revela el libro de Apocalipsis es Jesús, y Juan escribe lo que Jesús le está entregando, le está haciendo ver. Entonces, no es ningún ángel enviado por Jesús, no, es Jesús mismo. Por eso, las traducciones, las verdaderas traducciones son las traducciones hebreas, no griegas, ni romanas, ni babilónicas. Allí ustedes tienen 24 ancianos, y la promesa que Dios le dio a su pueblo es que ellos iban a ser una nación
de reyes y sacerdotes santo. Y algunos hermanos, algunos líderes se creen reyes y sacerdotes entre el pueblo, entre su pueblo. Y verás que Jesús ya tiene, los reyes y sacerdotes ya los tiene elegidos. Vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras para seguir avanzando en el libro de Revelaciones, porque estamos en los mensajes a la iglesia. Mateos capítulo 20, versículo 20. Para concluir el tema de los Nicolaitas, y sus enseñanzas, y quiénes son los Nicolaitas, a quien nuestro Señor Jesús, el juez, el rey, odia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizados? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces queda clara la doctrina de los Nicolaitas: conquistador o devorador del pueblo, que siempre quieren estar sobre todos los hermanos. Quieren sentarse a la izquierda, a la derecha de Jesús, se quieren sentar a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús. Y luego de esos vendrán otros y así sucesivamente. Hasta que los más chicos sirvan a todos los que están sobre ellos. ¿Y cuántas congregaciones no es así? El pastor es como si fuese un dios. El líder como si fuese un dios. Y Jesús nos dijo eso: el que quiera ser el líder, el que quiera ser más grande, el que quiere estar sobre ustedes, sea servidor. Amigos, sé que estas palabras son duras, pero entonces el que quiera ser y estar sobre ustedes, hermanos, sea servidor. Es lo que dice Jesús, no lo digo yo, ¿eh? Vayan ustedes al libro de Revelaciones, la última palabra dada por Jesús a sus iglesias, a sus comunidades. Vamos a continuar en otro video y vamos a seguir avanzando en los otros mensajes que se le entrega a las comunidades, que no son para aquel tiempo, sino que son para todo el tiempo. Así que hasta el próximo mensaje, el próximo video. Hasta la próxima. Que Dios